Y ya estamos. Bueno, pues buenas noches a todos. 10 de la noche, 16 de mayo. Esto va rápido. Los que estamos en coles sabemos que esto ya coge una velocidad que ya prácticamente está acabado. Y no sé en otras partes, pero aquí ha empezado el calor y eso quiere decir que nos espera un mes que, como se mantenga, va a ser de mucho sufrimiento. Pero bueno, ahí estaremos. Hola Rafa, buenas noches. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bien, Perdón el retraso. no te preocupes, estamos saludando a nuestros miles de seguidores que se apuntaban esperando la retransmisión. Bueno, pues como sabéis, hoy vamos a terminar el diálogo, el comentario, pues un poquito esta conversación a raíz del libro de Gabino Uribarri, Jesucristo para jóvenes, claves pastorales para un mundo líquido, que habíamos dividido en 3 partes y que llevamos ya pues 2 meses analizándolo o compartiendo, vamos, sobre él más que analizándolo. Y hoy nos toca pues la última parte, la que en el libro de Gabino, el tercer bloque se titula Claves para una pastoral mistagógica. ¿Qué liturgia? Habíamos visto en los 2 encuentros anteriores las claves para una pastoral cristológica, que Cristo, ese fue el segundo, claves para una pastoral querigmática, que iglesia, que lenguaje, fue el primero. Entonces este último que promete, pues le voy a dar la palabra a José Fernando, a José, para que, ¿no? Habíamos quedado. El último comentario apuntaba por ahí, pero no sé si nadie contesta. Yo empiezo, venga, sí, empiezo yo. Sí, yo creo que sí. José, lo puedes presentar así un poco y a partir de ahí pues lanzamos un poco el diálogo. Vale, pues bueno, a mí esta tercera parte me parece que es muy concreta y muy real. Yo creo que aquí también se nota pues una necesidad de plantear algo fundamental para la Iglesia, que es su propio encuentro, su celebración, es decir, la actualización de la salvación en la liturgia. Y me llama mucho la atención porque, por ejemplo, en las obras completas de Benedicto XVI, él quiso expresamente que el primer volumen que saliera fuera el de la liturgia, porque es verdad que ahí es donde la comunidad pues se asienta, puede compartir todas las claves que aporta Gabino, se ofrece un lenguaje distinto, ¿no? La participación es esa búsqueda de comunión con Dios, con los hermanos, se nutre la fe, la espiritualidad, se hace realidad, ¿no? Se hace concreta, domingo a domingo, día a día, pues la vida de la Iglesia. Entonces me parece que es fundamental. Y también porque a poca historia que tengamos, pues sabemos lo que ha ocurrido, ¿no? En la Iglesia, pues de nuestro contexto, pues muy recientemente, con el deseo quizá bueno y bien intencionado de acercar la liturgia a la gente para hacerla más sencilla, pues la pobreza en la que hemos ido cayendo tanto en formas como en incluso participación, ¿no? Entonces yo veo que la liturgia dominical se ha desmantelado en la Iglesia, ¿no? Poquito a poquito, que ahí no se ha visto pues comunión por ningún sitio. Me ha gustado mucho, yo desde el principio creo que la recuperación de la liturgia a este nivel, que para quien no haya leído el libro, pues no estamos hablando de una liturgia formalista, que haga mucho énfasis en las rúbricas o en que las cosas se hacen de esta manera. Y o sea, no es el espíritu, sino que el espíritu es recuperemos nuestra liturgia pues, tal y como está hecha y eduquemos, ¿no? Nuestro espíritu en la buena participación, ¿no? En nuestra asociación con el misterio, en tener algo que celebrar, en ir descubriendo progresivamente algo que celebrar. Creo que entonces, yo creo que en otros libros también he visto que ya se incluye la liturgia en este tono, con esta misma densidad y con esta misma fuerza, ¿no? Ya te digo, que no es simplemente pues, describir cómo son las celebraciones, sino el sentido profundo que tiene la liturgia, la celebración, ¿no? La unidad de la comunidad, que esa comunidad sea de escucha de la palabra atenta, de participación en los sacramentos, en los distintos sacramentos, ¿no? Porque no es solamente la Eucaristía,
sino que estamos hablando pues del perdón, estamos hablando de la importancia de la confirmación, del bautismo, de la ordenación, del matrimonio, de la unción de enfermos. O sea, estamos hablando de vivir la liturgia, ¿no? En comunión. Pues sí, a mí me ha gustado mucho el autor, este autor que lo había leído también, porque tiene Sígueme, este autor ortodoxo, Schimann, que el planteamiento que hace, ¿no? Hemos mundanizado la liturgia. Entonces, claro, al mundanizar la liturgia, queriendo pues aproximarla a una realidad más de este mundo, pues en el fondo hemos perdido su enorme misterio. Entonces, la Iglesia ha hecho algo con muy buena intención, pero claro, la consecuencia ha sido, pues, no sé, vaciarla de sentido, de profundidad, de misterio. Creo que Santi, que es con quien más años llevo compartiendo este tipo de cosas, pues sabe, ¿no? Pues de mi preocupación de mi preocupación con este tema, ¿no? Años llevamos cuidando la liturgia, cuidando los gestos, recuperando para los jóvenes este asunto, ¿no? Y alguna vez con Rafa también he comentado, pues, que creo que la liturgia, o sea, el mundo ortodoxo, nosotros leemos mucho a los rusos, ¿verdad, Rafa? El mundo ortodoxo tiene algo que Occidente no ha vivido. Y, o sea, que es, bueno, perdón, Occidente tiene algo que el mundo ortodoxo no ha vivido, que es el paso por una razón y por un entendimiento del objetivo y del dato y de la pura materia, ¿no? Entonces, como ellos se han mantenido otra tradición, ahora los escuchamos con algo que hemos perdido nosotros, efectivamente, ¿no? Que es con toda la densidad mistagógica y con toda la densidad del misterio en las celebraciones, ¿no? La belleza, la sobriedad también, porque es verdad que nuestra liturgia católica pues es sobria con respecto a otras liturgias y demás, ¿no? Y luego otro apunte, por terminar así, aunque no puedo agotarlo todo, evidentemente, y prepararlo así de primeras, que no sabía que me tocaba a mí. Pero bueno, el último apunte que hago es que Gavino, cuando habla de recuperar la liturgia, no habla de sacramentalizar procesos de evangelización, que también es un debate que tenemos, y es verdad que está ahí el asunto, ¿no? De la primera comunión, la catequesis, ¿no? Eso pueden ser ocasiones para una catequesis, ¿no? Que deriva en la celebración del sacramento. Pero hace mucho énfasis también en recuperar lo que en la Iglesia primitiva se llamaba la mistagogía. Esta mistagogía es, después de haber vivido, vamos a masticar bien para que se haga en nosotros comprensible, para que se haga en nosotros cuerpo aquello que hemos vivido, ¿no? Que muchas veces nos falta, es verdad que ese antes existe, el catecumenado existe, pero la parte mistagógica detrás, pues carecemos de ella, ¿no? De compartir lo que estamos viviendo y la profundidad de lo que estamos viendo. Y así de primeras yo diría que no sé, ¿qué os ha parecido a vosotros? A mí me parece muy interesante y es verdad que la pastoral tiene que recuperarlo con seriedad, ¿no? A mí la verdad es que es una parte que me ha gustado mucho. Lo mismo que igual en la parte del medio decíamos pues que tenía mucha información y había muchos capítulos y alguno nos encajaba pues un poquito más o un poquito menos. Este incluso se me ha quedado corto. Me ha parecido muy interesante, muy esencial. Creo que afronta los problemas que tenemos con la liturgia y yo me he sentido muy identificado con ello. Yo con la liturgia tengo un problema. Yo me tengo que recordar a mí mismo lo que es. O sea, a mí no, de forma natural no me entra. O sea, nunca he sido de celebraciones y estas cosas y bueno, o sea, me tengo que recordar a mí mismo. Aquí estamos celebrando esto, esto es importante, este signo, este gesto es importante, etcétera, porque si no, bueno, pues como que siempre me ha resultado algo así como de forma natural un poco desconectado, ¿no? Cuando profundizas en ello y cuando le das sentido desde lo que vives, desde lo que eres, pues entonces, claro, dices, bueno, aquí hay una riqueza enorme que quizás no tengo la sensibilidad para captarla, ¿no? Porque hay mucho ahí de sensibilidad. Recuerdo cuando leí pues, en los estudios, ¿no? El espíritu de la liturgia, el de Benedicto XVI, bueno, de Ratzinger de antes, ¿no? Y luego leí también el mismo que es más breve de Romano Guardini, pero sí que al principio leí el de Ratzinger como diciendo, madre mía, qué antiguo, qué, como si el guitarreo, no sé qué cosas fueran más modernas. Pero cuando ahí habla mucho pues, de esa sensibilidad
de ese gesto y por lo tanto de la importancia de hacer bien las cosas, a mí eso me ha costado mucho tiempo aprenderlo. A veces cuando, por ejemplo, damos alguna formación a agentes de pastoral o cosas así sobre este tema, pues a veces tenemos que ir a cosas muy básicas. ¿Qué puedo cambiar y qué no puedo cambiar? Y yo cada vez más les digo, mira, si igual no es necesario cambiar, o por lo menos no hacer cambio por el cambio, ¿no? Y me sorprendo yo a mí mismo diciéndolo. Porque a mí la parte que más me ha gustado de toda esta parte es cuando habla Gabino Uribarri de que la liturgia crea un espacio y presupone un espacio, ¿no? Claro, lo que pasa es que desde el principio lo dice, o sea, esto se entiende desde la fe. Esta es de las muchas cosas que se entienden a posteriori, no a priori. De hecho, a priori quizás sean hasta contraproducentes o pueden serlo para algunas personas, ¿no? Y lo que queremos que sea simbólico y nos una a dos realidades, pues se convierte prácticamente en algo diabólico que nos separa o nos crea rechazo, etcétera, ¿no? Pero bueno, yo reconozco que esta es una de mis faltas, o sea, no, el lenguaje litúrgico en general me cuesta eh, y me tengo que repetir a mí mismo de lo que estamos, ¿no? Pero sí que es verdad que aquí nos jugamos mucho. Primero lo explica muy bien Gabino, ¿no? El que la fe cristiana pues tiene el componente celebrativo, y eso está claro, pero no el componente celebrativo de cualquier forma, sino celebrativo de un misterio, que claro, es que ahí estamos entrando en palabras mayores, ¿no? Cuando estudias un poco la historia de la Iglesia en su contexto grecorromano, por ejemplo, al principio, con la cantidad de misterios que había, de los de Eleusis, de los de Isis, de los de no sé cuánto, de los de no sé qué, pues entiendes un poco de qué forma utilizan también la palabra misterio los primeros cristianos, que es a la vez súper sencillo, porque es súper simple, o sea, es muy simple y pues la propia Eucaristía, lo que es lo más propio de la Eucaristía es súper simple y a la vez es de una profundidad muy grande. Lo que desde luego tengo muy claro es que cometeríamos un error garrafal, que a veces lo cometemos si no hacemos pedagogía simultánea cuando estamos intentando transmitir, explicar, contagiar nuestra fe, si dentro de ello no está también el componente litúrgico. Bueno, es un capítulo que me gustó mucho, ya os lo expresé en su momento. Mandé varios pantallazos a varias gente, porque es de estos capítulos, bueno, esto es lo de siempre, ¿no? Cuando encuentras cosas que más o menos coinciden con lo que tú estás pensando en un momento de tu vida determinado, pues entonces te encanta. Igual si coincide otra cosa, pues me gustaría menos o lo tendría que procesar más. Desde luego me ha hecho pensar mucho. Eh, Decía hoy José Fel en el grupo, decir, hombre, no nos centremos solo en lo que hacemos mal, también en lo que hacemos bien. Bueno, pues ciertamente, ¿no? Pero es verdad que a mí me ha venido sobre todo lo que hacemos mal. Yo lo reconozco, porque es un tema que ya antes de estar en la escuela, y José lo decía antes, pues bueno, es un tema que te inquieta, no que te inquieta porque te inquieta porque tienes esa tensión de no saber exactamente si lo que estás haciendo lo estás haciendo bien, porque no ves que esté generando nada que digas, bueno, pues es que, oye, esta propuesta genera, ¿no? Mucha, no sé, mucha vida alrededor, no sé, pues ves que la gente pues entra fácilmente, bueno, no sé. Y desde luego, desde que estoy en la escuela, pues todavía esto se ha multiplicado por mucho. Eh, yo voy a decir así como varias cosas muy concretas y bueno, pues pues igual si filosofo un poco, pues me lo decís o vosotros me complementáis, pero voy a ir bastante a saco, ¿no? Cosas que he visto yo que me han dado que pensar estos últimos años, ¿no? Y que han sido parte también de mi vivencia comunitaria, de mis debates dentro de una comunidad, de conversaciones con mucha gente acerca de lo que proponen unos, lo que proponen otros. Pues una de las primeras es pues cómo tenemos que celebrar y las tentaciones que tenemos para que la gente venga
a vivir la fe, a compartirla, a celebrarla. Porque si lo hacemos de una manera, pues parece que la gente viene. Si lo hacemos de otras maneras, pues parece que la gente no viene. Y entonces, pues ahí hay una tentación permanente, ¿no? A hacer determinadas cosas o de determinada manera, ¿no? También la tentación de, en vez de educar, como dice Gavino, en el misterio, en vez de cuidar el espacio, en vez de ayudar a la gente a encontrarse con lo sagrado, pues es más fácil desacralizar y rebajar y mundanizar, como dice Gavino, es como decir, pues para que todo el mundo lo entienda o para que todo el mundo entre, pues vamos a desacralizar, porque desde luego es mucho más fácil que educar en lo contrario, ¿no? Pues esos son permanentes tentaciones que están ahí, ¿no? ¿Tiene que celebrar el cura más divertido? O porque si celebra el cura más divertido, viene más gente. Si celebra un cura menos divertido, viene menos gente. Si la gente se lo pasa bien, pues qué guay. Si no se lo pasa tan bien, pues esto es de continuo, esto es de todos los días. Con los chicos un poco igual. Lo que pasa es que va llegando un momento en que ves que es que además ya no es que no funcione porque no da resultados, sino que ya llegas a un punto y dices, es que estoy... A ver, no voy a decir que es que estoy haciendo el ridículo, pero es que ya llega un momento que dices, es que además ya antes hacías esas cosas y algunos se reía. Ahora ya ni se ríen de eso, porque además como ya vienen generaciones que no entienden muy bien ni siquiera pues lo que estás celebrando ni nada, pues es que es como hacer un... Bueno, para mí ir a una celebración en el cole con un buen número de cursos es un infierno. Y esta conversación ha salido en el equipo pastoral muchas veces. ¿Por qué? Pues porque celebramos una Eucaristía para grupos del cole, para clases, de manera obligatoria, unas cuantas veces al año. Es decir, pues bajamos a principio de curso, bajamos en Calasanz, bajamos en Pascua, bajamos en Cuaresma, bajamos. Y entonces, les ofrecemos nuestra Eucaristía. Nos cuesta mucho bajarnos del burro de proponer otras cosas. Parece que estamos traicionando a nuestro espíritu más íntimo si no hacemos una misa. ¿Cómo vamos a ser un colegio cristiano si no hacemos 5 o 6 misas al año? Y la realidad es que nos cuesta mucho plantear otras posibilidades. Gavino habla en el libro de las paraliturgias, ¿no? De decir, pues en vez de celebrar la Eucaristía, ¿no sería más fácil ir educando a la gente en algo que les vaya iniciando poco a poco, que les vaya dando sentido poco a poco a qué estás celebrando, el espacio? Bueno, yo lo sufro muchísimo. A mí me da no tengo úlcera todavía, pero salgo de las celebraciones normalmente muy enfadado. Y yo no voy a una celebración a enfadarme. Tampoco te puedes enfadar mucho con los chicos porque llegas a la conclusión de que no es su culpa. Es decir, no saben que celebran, no van normalmente a ninguna celebración, no están evangelizados, la mitad no cree. ¿Qué estamos haciendo en una Eucaristía? Yo no lo sé qué estamos haciendo. Igual esperamos que porque estemos en una misa se produzca el hocus pocus y el espíritu baje y de repente todos se conviertan. No sé, todas estas preguntas se agolpan. Entonces, cuando me encontré con el capítulo de Gavino, pues refrendo por lo menos la necesidad de que esto hay que hablarlo seriamente. No podemos seguir simplemente tirando hacia adelante y diciendo que, claro, que vivimos en un mundo secularizado y entonces, claro, pues ¿qué le vamos a hacer? Ya, ¿qué le vamos a hacer? Bien, pero claro, hay que planteárselo, ¿no? A mí hay algunas cosas que también me gusta mucho de partida, que creo que también las hemos descuidado. José en su intervención inicial lo decía, ¿no? La liturgia, y Gavino lo dice alguna vez también en su libro, o sea, trabajar esto lleva mucho tiempo. O sea, preparar una buena liturgia lleva tiempo. Preparar un espacio digno y adecuado y simbólico donde lo sagrado se perciba, donde el misterio esté presente de una manera misteriosa, valga la redundancia,
lleva tiempo, no llega con 10 minutos antes decir, bueno, bajamos a la iglesia, bueno, es que a lo mejor la iglesia, joder, hay que prepararla, igual hay que acondicionarla, igual hay que sentarse de otra manera, igual hay que poner un icono bonito, igual hay que gastarse dinero en vez de en otras mierdas en una imagen que suscite piedad o que yo qué sé. Ponemos, bueno, pues yo digo lo que veo yo, aquí cada uno tiene su experiencia, pero ahora llega mayo, ¿no? Pues hemos sacado las 3 vírgenes que tenemos ahí guardadas en no sé dónde, que son del año 35, no por ser del año 35 son feas, cuidado. Las subimos encima de una mesa del cole, le ponemos 2 flores, joder, eso es un... Dices, no podemos cuidar esto más. Pero claro, lleva tiempo preparar eso, cuidar eso. Y si no le dedicamos tiempo es porque en el fondo no consideramos que sea tan imprescindible. Y ahí es donde hemos perdido, yo creo, todo. Es decir, pensamos que no nos la jugamos tanto en estas cosas. Yo creo que eso ha calado en el fondo de nuestra manera de hacer pastoral. Es decir, importan otras cosas. Esto no es tan importante. No es tan importante tener la iglesia bonita, no es tan importante el espacio, no es tan importante que las lecturas se lean bien, no es tan importante, bueno, no es tan importante, es más importante que los niños participen, que todos estemos, bueno, o no, no lo sé. No lo sé, pero desde luego los frutos o el efecto no está, yo no veo ningún fruto de esto. Al revés, veo que cada vez, bueno, pues no sé, no. Entonces a mí es un tema que me amarga bastante, lo reconozco. Bueno, igual me extiendo un poco, si no me cortáis, pero tiro todo seguido y luego... Es que como me ha emocionado este capítulo. El tema de la sacramentalización, lo mismo. Seguimos siendo muy sacramentalistas. No quiere decir que haya que abandonar los sacramentos, pero habrá que cuidarlos, habrá que prepararlos, habrá que, hombre, entre la catequesis de hace 30 años que teníamos nosotros o yo, que era aprenderse todo de memoria de la misa, ahora que van a hacer la primera comunión y no saben nada porque les hemos dicho que Jesús es su amigo, se lo hemos dicho 65 veces, pero no les hemos preparado para una celebración bien, no les hemos educado en algunas cosas. Nos asusta retrasar algunos sacramentos esperando a que la gente madure un poco. A mí la frase esa de no se puede celebrar lo que no está evangelizado, pues es una de estas frases que me tocó mucho porque en el fondo pues es una intuición de estas que ves todos los días. Dices, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos celebrando? ¿Qué estamos viendo a celebrar si hay mucho que hacer antes de venir aquí a la Eucaristía? Nosotros sabéis que en los Escolapios hace 2 años, en el último capítulo, planteamos un cambio de orden sacramental. Planteamos que la primera comunión se hiciera después de, pues se siguiera un poco el orden antiguo en el que la Eucaristía fuera el culmen de la iniciación y la Eucaristía fuera el final de un proceso donde los chicos pues accedieran a la primera comunión pues con sus 14 años o cuando fuera, ¿no? Eso se aprobó en capítulo. Con un debate razonable, que me parece que se puede debatir. No duró ni un año. Dimos marcha atrás rápidamente, porque ¿cómo íbamos a plantear eso? Al final seguimos montando nuestras primeras comuniones porque es la que la gente quiere, es una celebración muy bonita, los niños están muy contentos y todos están felices. ¿Quién viene al día siguiente? Pues nadie, pero ya no es por números, que es la nada. Bueno, no sé, es un tema que a mí me revuelve mucho y luego viene la pregunta que es ¿cómo podemos cambiar esto? Yo creo que también en esta noche ojalá podamos también dar alguna luz, es decir, pues a ver si entre los 4 podemos aportar alguna cosa de cómo trabajar, ¿no? Esto para cambiarlo, cómo afrontarlo, cómo empezar. Vosotros tenéis pues también más responsabilidad pastoral que yo, seguramente. Podéis tomar algunas decisiones en los sitios en los que estáis y decir, bueno, si yo a veces, si ya me dijeran, venga, ahí tienes la pastoral, venga, haz. Y dices, pues no sé, no sé cómo afrontar algunas cosas que me preocupan mucho, pero que no tengo la solución. Y ya me callo. Vale. Venga, Rafa.
Estás con el ojo ahí puesto encima del móvil. Tienes el micro desactivado. Está intentando activar el micro. Ahora me escucháis, ¿no? Vale. Bueno, no, me ha gustado mucho todo lo que habéis dicho, ¿no? Y sobre todo esto también que dice ahora Santiago, lo último para empezar por el final. Es verdad que el tema es del desarrollo de la actividad pastoral a mí me queda muy lejos, ¿no? Porque claro, yo no tengo nada que ver en principio más que como asistente, nada más, como no sé cómo decirlo, como feligrés, nada más, ¿no? Pero sí me ha parecido que la reflexión sobre esto es fundamental, porque claro, Gavino nos pone el dedo en la llaga con el problema de la atracción del misterio, ¿no? Y de las cosas que me han gustado mucho y me ha parecido, bueno, mucho, ¿no? El final, cuando tú pusiste en el WhatsApp que te había gustado muchísimo y tal, a mí me parece que se me ha quedado muy corto. Realmente me hubiera gustado que este capítulo lo hubiera desarrollado en 3 volúmenes, ¿no? Por punto, porque me parece, es verdad que son como muchas intuiciones, de ellas muchas muy acertadas, la mayoría, y el diagnóstico que hace, pues me parece acertadísimo, ¿no? Pero yendo, por ejemplo, a lo que desde fuera a mí me ha llamado la atención y me parece realmente lo que a mí me ha parecido más como profesor, como docente con los chavales, ¿no? Pues es el problema de la relación más filosófica entre el fundamento de ese alejamiento, de esa distancia y realmente ¿no? la aceptación del espacio de misterio en el que uno se sumerge, ¿no? Y es la importancia de la seriedad de todo esto, ¿no? Y cuando tú has dicho, por ejemplo, ¿no? Pues en el fondo estas tentaciones de cómo no ceder a la tentación del proselitismo, pues no, es que no, a mí me parece que una de las cosas que dice aquí muy bien es, no sé, los ejemplos que pone, ¿no? Es que no hay que ceder a la tentación de lo que él llama en ese capítulo la tentación del número, ¿no? Que tú has dicho de si el sacerdote más cercano, más divertido, tal. Yo mi experiencia con los chavales y viendo en el lado de la filosofía y de la aparente, ¿no?, presentación de lo misterioso desde otra perspectiva, lo que todos reconocemos es el ámbito de lo serio, ¿no?, de lo que merece ese respeto y el acercamiento a ese objeto de respeto y de importancia tiene que estar mediado por una liturgia más exigente, ¿no? Yo me parece claro que la tentación, que aquí pues le da un par de palos ¿no?, al Concilio Vaticano, que ha ido por esa deriva un poco, parece ser, que es lo que señala, ¿no? Una deriva un poco más de apertura, de abrir la Iglesia hacia, ¿no?, hacia los límites que quiera imponer ¿no?, el pueblo, pues me parece como que es profundamente equivocada, ¿no? Y podría dar muchas razones de eso, ¿no? Y una de ellas es el fracaso absoluto en filosofía de cualquier intento de fundamentación, como dice en el capítulo, en el apartado 5, de fundamentación de lo absoluto en lo ético, ¿no? Lo dice así de pasada, pero a mí me parece de una importancia en ese alejamiento del puesto de lo ético y la justicia en el cristianismo, ¿no? Cuando menciona a la socióloga, a Grace Davy, ¿no?, y viene a decir una cosa, a mí me parece, la supresión de prácticas simbólicas por parte de los católicos, no supresión, diría yo, pero sí una especie no sé, de rebajamiento ¿no?, de la exigencia de las prácticas simbólicas en la liturgia. Incluso ella menciona como ejemplo la abstinencia de los viernes, tal, que parece una cuestión, ¿no?, en beneficio siempre de prácticas éticas. Dice, supuso la disolución de la identidad de los católicos, ¿no? Eso es demasiado, ¿no? Pero sí como dice luego, un adelgazamiento generalizado del ritual simbólico en el catolicismo. Dice, claro, eso te lleva a una ramplonería, desidia, y utiliza la palabra chapuza, ¿no?, al final, en una especie de mala interpretación de
la relación entre el pastor y quien debe ser guiado, ¿no? La función del padre no es la función del amigo, es otro tipo de relación. Y todo eso dice en beneficio de la acción social, de la justicia, claro, eso sí, pero desde otra perspectiva, ¿no? Dice, durante décadas hemos empleado la justicia y la ética como el mascarón de proa, como una especie de señuelo, ¿no? Y yo creo que la persona, cuando él dice aquí, dice, es que lo que sí vemos siempre que tiene que estar ahí es el fundamento de la acción pastoral, es que partimos de la base de que todos tienen y todos tenemos una sed, dice, no de justicia, que eso es otra cosa, sino de espiritualidad. Dice, claro, y no debemos basar esto en falsas propuestas éticas religiosas, no. Y la espiritualidad tiene que darse en el espacio de verdad, en la adoración, en la veneración realmente del espacio sagrado, ¿no? Y eso en el ritual tiene que respetarse, ¿no? No da igual. Claro, hay que buscar ese equilibrio, no vamos a volver a momentos, pero la importancia de hacer eso con una seriedad y una alegría que llamen la atención y que inunden el espacio de autenticidad es lo que en el fondo nos está describiendo, ¿no? ¿Quién no quiere ir a una celebración así? ¿Quién no quiere presentar eso así? Pero claro, como tú dices, ¿no, Santiago? Pues las exigencias son tremendas, ¿no? Parece cuando se pone a enumerar un poco así, un poco de pasada, bueno, pues es que hay que dedicarle un tiempo, hay que organizarlo, hay que crear un grupo, el párroco tiene que crear un grupo de líderes que a su vez, claro, parece eso una labor, como no. Y yo me imagino que la mayoría de los párrocos pues llegan rápido, tienen 1000 cosas que hacer, esto, y llegan allí 10 minutos y no sé, hay que empezar a hablar, como dice en otro momento, como si dominásemos la lengua de la liturgia totalmente, ¿no? Con tranquilidad, despacio, pero sin ahorrar nada tampoco, ¿no? Y en esa presentación de ese espacio, pues eso atraerá por sí mismo, ¿no? No será el fin, la búsqueda porque en el fondo también uno no lo hace por ser la parroquia más, no sé, más numerosa o el más famoso, o ahora con las redes sociales el que tiene más visitas, el que tiene más éxito, no, sino como él habla, una especie de búsqueda de la calidad y de la autenticidad, pero por parte ¿no? de los feligreses, no por parte dice, claro, se tiene que anular el párroco a sí mismo, tiene que ser un instrumento que muestre la grandeza de lo que está más allá de él, ¿no? Y eso, si no se hace con una autenticidad y un compromiso, pues termina siendo, pues eso, una especie de funcionariado eclesiástico, ¿no? Algo que no es lo que debe ser, ¿no? Pero bueno, a mí me gusta mucho, he tomado aquí algunas notas, pero por eso para empezar, ¿no? Para no enrollarme más. Venga, sigo yo. Como lo he improvisado antes al principio, me he olvidado de una cosa muy importante, ¿vale? Y yo creo que el Concilio Vaticano II realmente impone a la Iglesia, marca a la Iglesia como dos grandes páginas sobre las que escribir, trabajar y vivir, ¿no? Una que es ad intra y otra que es ad extra. Todo el mundo lo sabemos, ¿no? Y lo que estamos diciendo aquí es, se nos ha olvidado la ad intra. O sea, se ha olvidado el cuidado de la propia comunidad. Se ha olvidado el hacer iglesia. Se ha olvidado el cuidarse como hermanos. Se ha puesto mucho énfasis en el testimonio, en la martiría, en el servicio, en la diaconía, pero nos hemos olvidado de cuidar el aspecto de comunión y el aspecto litúrgico, ¿no? El aspecto de celebración. Yo creo que es necesario e importantísimo recuperar este segundo aspecto, es decir, el tener una comunidad que viva su fe y por lo tanto que la celebre. Una va de la mano de la otra. Si no, no hay ni iglesia en salida ni mandangas de la China. Entonces, no puede haber iglesia en salida si no hay iglesia. Y no tenemos iglesia en estos momentos, no hay músculo. Podemos proponer actividades sociales, podemos poner actividades lúdicas, podemos estar en espacios de conversación cultural,
política, social, pero no habrá iglesia. O sea, iglesia se hace presente por medio de los sacramentos. O sea, los sacramentos en el mejor sentido de la palabra, o sea, como sacramento, es decir, como realidad que hace presente a Dios, que comparte a Dios. Yo alguna vez he dicho la necesidad, por lo tanto, o sea, antes de que Gabino escribiera este libro, a lo mejor lo aprendí de él, o sea, o de otros, pero de que la iglesia sea bilingüe, como mínimo bilingüe. O sea, tenemos que ser capaces de entendernos entre nosotros con un lenguaje propio, fuerte, y luego ser capaces de transmitir. Pero uno y otro lenguaje no son el mismo lenguaje. Porque si hacemos de la misión ad intra algo que es ad extra, pues nosotros enseguida empezamos a no saber de qué hablar y perdemos nuestra riqueza, nuestra tradición, nuestra fuente, nuestras raíces, nuestra identidad, todas nuestras formas o sea, perdemos el fondo de todas nuestras formas, ¿no? Y luego el segundo es, pues ya cómo transmitirlo hacia afuera, es decir, cómo aprender el lenguaje de los demás, de las otras personas. Yo prefiero hablar de los demás al mundo, pero de las otras gentes que tenemos cerca para poder hablar con ellos. Entonces yo creo que esto es fundamental. A mí me gusta mucho pues, las veces que vamos con Rafa pues, a misa los domingos, pensando no en mí, sino en nuestros hijos, ¿no? En nuestros hijos. Que estén allí, que nos vean juntos y que sea una cosa, pues, no sé, que les invita a ellos a la alegría, a la fiesta, a la relación y a aprender a estar en un sitio. Porque también Rafa sabe, ¿no? Pues cómo están mis hijos ahí y tal, pues sentados, escuchando, me preguntan, hablamos, vamos a ver el coro. Bueno, es una forma de participar, ¿no? Entonces, yo creo que es esa iglesia a la que se refiere, no es simplemente que alguien celebre y estemos allí calladitos, sino que la iglesia celebre, no que alguien celebre, sino que estemos todos celebrando, ¿no? E irán aprendiendo poquito a poquito, irán aprendiendo. Pero claro, hace falta una comunidad adulta. Y luego todo lo que decís, pues me parece importante. Yo a Santi, pues bueno, quizá off the record hablamos algunas cuantas cosas, porque me parece que la teología del resto que ha dicho es importante. Tenemos que ser un resto que lo viva con alegría, si no, pues no hacemos nada. Pero no podemos estar calculando resultados a medida que sembramos, ¿no? Que esa parte es muy bella, la imagen del sembrador al final. El sembrador siembra, pero no sabe qué es lo que va a ocurrir. Y esto no terminamos de creérnoslo. No terminamos de creérnoslo, que es sembrar. Queremos ver algo, queremos ver algo, aunque sea que se mete en la tierra, yo qué sé, pero queremos ver algo, no nos acabamos de creer que estamos sembrando. ¿Sí? Y que, José, hemos vivido tantos años haciendo pastoral en el sentido más propio de la palabra, es decir, pastoreando un rebaño que ya existía, que nos hemos olvidado de evangelizar. Es decir, es que volvemos a tiempos donde los que nos escuchan no han recibido la palabra, no conocen. En muchas de sus casas nadie les ha hablado de esto, no han rezado, no han ido. Entonces, cambiar el paso en este sentido es muy importante, pero exige mucho trabajo para nosotros. O sea, nos exige hacer las cosas de otra manera, pero no es cambiar el lenguaje, no, es que es hacer otra cosa. Es que no tengo a nadie, a ver, entre comillas, pero no tengo a nadie a quien pastorear. Es que lo que tengo que hacer es hacer el rebaño. Ese sembrar que tú dices, que todavía no lo hemos asumido. No hemos asumido que hay que sembrar. Seguimos pensando que vienen sembrados mucha gente. Y claro, con ese pensamiento acabamos quemando etapas que está siendo, yo creo, contraproducente. Es decir, tú lo sabes, en general, muchas de nuestras, o la mayoría de nuestras pastorales, de los que estamos aquí, son pastorales procesuales, de proceso. Es decir, bueno, pues un camino, un recorrido, no son pastorales simplemente de actividades, de momentos, ¿no? Sino que les propones un camino, un recorrido, un ir poco a poco. Pero a la vez, en este tema, en el tema litúrgico, en el tema sacramental, en el tema, no lo hacemos así. O sea, no lo hacemos así, porque lo seguimos haciendo como cuando todo el mundo iba a misa de pequeño y bueno, y lo hacías por inmersión y llegaba un momento
pues yo lo he vivido por inmersión, es verdad. Yo crecí en una familia donde íbamos, ya está. Pero claro, ahora ir a una Eucaristía sin saber o sin nada más, eso, si ya estabas un poco alejado, es que eso es, bueno, pues yo no niego la fuerza del posible milagro. Quiero decir, bueno, chico, igual una persona un día en una Eucaristía, pues bendito sea el Señor, ¿eh? Oye, Dios puede hacer lo que quiera en cualquier momento con quien sea, pero no es lo usual. Lo usual es, y creo que en eso también hemos perdido hasta un poco, fíjate, voy a ser un poco duro, con lo que, pero hemos perdido hasta la capacidad de dignificar lo que tenemos entre manos. Es decir, una misa, estamos con o sea, es revivir el sacrificio del Señor, es la celebración de la Pascua, es estar con Dios mismo. Eso es lo que nos decimos. Y luego somos capaces de hacer unas misas donde las personas que tenemos enfrente, por desconocimiento, por falta de preparación, por eso digo que yo, hombre, hay chicos para todo, hay chicos que saben estar o niños que saben estar y hay otros que no. Pero claro, yo estoy con algo sagrado entre manos. Y me da la sensación de que aceptamos barco, es decir, aceptamos que, bueno, que allí la gente está como si estuviera en el mercado, o uno va a comulgar y se coge y se da un paseo, y el otro vuelve riendo al banco, y el otro, y lo aceptamos. Y dices, hombre, es que duele. Yo creo que nos ha dejado de doler, pero es que debería dolernos eso. Y no nos duele. Y como no nos duele, es la sintomatología de, bueno, ya, o sea, esto en el fondo no nos lo creemos ni nosotros. Y como no nos lo creemos ni nosotros, pues entonces, o sea, es un juicio muy duro, pero creo que también sería una pregunta hacernos. ¿Realmente nosotros cuando estamos en la Eucaristía creemos o sea, somos conscientes de que lo que decimos realmente lo estamos viendo? Porque claro, a veces da la sensación de que no. Y yo ahí meto a curas, me da igual, a Oviva, a quien sea. Quiero decir que, si estoy celebrando algo, el encuentro mismo con el Señor, que en ese momento se hace presente, y digo la Eucaristía por un ejemplo, ¿no? Pueden ser otros sacramentos. Y luego funciono de una manera que rompe ese discurso completamente, porque lo hago como si estuviera, no sé, montando en bici, pues joder, chico, es que el mensaje que traslado es absolutamente contraproducente. Si ya venían un poco, se van con una sensación de decir, bueno, ya venía no convencido, y después de ver esto, esto es una patata. Quiero decir, y además las personas que lo tienen que defender o que lo tienen que dignificar o que lo tienen que vivir, pues tampoco, pues no sé, ¿qué patata es esta? Sí. Tú mira, por ejemplo, lo que estás diciendo, tú mira al final del capítulo lo que dice, ¿no? Es un paréntesis solo para que dice, si baja la práctica sacramental y litúrgica, bueno, si rebajamos la práctica sacramental y litúrgica, todo el resto de las dimensiones de la vida cristiana disminuyen. El compromiso moral, la oración, el sentido de pertenencia, el conocimiento de la doctrina, la integración de fe y vida, y eso se respira, por ejemplo, en la Eucaristía, ¿no? La seriedad, la trascendencia y sobre todo también la belleza con la que hay que presentar ese momento, alguien tiene que encargarse de eso, ¿no? Y tiene que ser, pues, el párroco, tiene que ser los ayudantes, tiene que haber una comunión en que estamos en el momento más importante de todo el día, de toda la vida, cada vez que se hace eso, ¿no? Ese es el referente. Si en ese momento no se vive eso con esa trascendencia, ¿qué se va a vivir, no? Cuando habla también, antes ha hablado Gabino ahí sobre una especie de pautas para poder llegar a hacer esto. Claro, los consejos que da es que la celebración del domingo tiene que oler a eso de verdad, no impostado, ¿no? Y entonces eso se tiene que ver, ¿no? Y claro, ¿pero dónde se tiene que ver? Pues en la autenticidad, ¿no?
Yo, como dice Josefer cuando estamos ahí con los niños, y no da igual una cosa que otra, y en determinados momentos pues hay que mantener más no sé, el recogimiento, la oración. O sea, eso es lo que nosotros como padres pues enseñamos a nuestros niños que están viéndolo, ¿no? No les regañamos, no tal, a veces se monta cada jaleo que tenemos que estar ahí con ellos, pero que noten que no da todo igual, ¿no? Y que así lo vivimos nosotros. Y eso se tiene que hacer con la liturgia, ¿no? La disposición, no sé cómo decirlo, él lo dice aquí, ¿no? Y esto es lo que por lo que hay que luchar, ¿no? Realmente, y cambiar en el concepto no sé, del desarrollo pastoral, ¿no? Y, bueno, no sé, cierro el paréntesis. Estabas tú hablando, sigue. Antes ponías un ejemplo que yo ahora, con los años, vuelvo a mirar todas esas prácticas que en su momento, cuando yo era pequeño y luego en mi juventud miraba con crítica, ¿no? Lo que decías, por ejemplo, de lo de la abstinencia en Cuaresma. Yo recuerdo el que sigue ahí, el mandamiento, pero reconozco que ya ha desaparecido de mi universo. No comer una hora antes de ir a comulgar. Yo eso de pequeño, eso a mí me lo enseñaron, eso. Yo a mis hijos ya no se lo he enseñado, por ejemplo. Porque en un momento de mi vida pones una crítica sobre eso y dices, bueno, ¿qué importancia? Tampoco es... ¿Qué más dará eso? Ahora vas viendo con los años todo lo que has ido quitando, que en un momento dado te parece irrelevante, porque es verdad que no es lo más importante. Pero claro, lo más importante se construye en cosas que te hacen tener la sensación de que lo que vas a hacer es importante. Exacto. Yo la puedo entender que el no comer una hora antes de la misa, pues no es porque te vayas a ir al infierno, es porque una hora antes de ir a misa ya me voy preparando para ir a misa. Y porque recibir a Jesús en mí requiere, uno no va igual que se va a comer un donut. Pasaba por allí y de repente me acerco a comulgar, como ves, bueno, pues estoy aquí y ya que estoy aquí comulgo. No, porque es lo más importante que dices tú que vas a hacer en el día y ya voy pensando, ya me lo voy preparando, ya voy guardándome, entre comillas. Claro, a lo mejor no nos supieron enseñar en su momento el trasfondo de eso. Y a lo mejor yo lo viví como una serie de normas que llega un momento que pones bajo el ojo crítico y dices, bueno, pues tampoco tiene tanta importancia. Con la madurez te das cuenta de que sí lo tiene, pero todo eso está desaparecido. Y es más, si ahora lo propones, vamos, caes casi en las cavernas de lo más, no que sé, cavernario del catolicismo. Pero es verdad que lo hemos quitado todo. Lo hemos quitado todo. Entonces, a mí había dicho que no iba a cortar, pero voy a cortar. Es decir, bien, tú corta, José. Mira, creo que el espíritu del capítulo de Gavino no es el de ser un reaccionario de experiencias que se han vivido en las últimas décadas en España, sino pedirnos poner en el centro el misterio. Es decir, que en el centro de la pastoral esté el misterio. Es decir, que en el centro de la comunidad y de la vida de la comunidad esté el misterio, que eso sea lo que nos una. No simplemente la amistad, no simplemente pues, la afinidad ideológica o de planteamiento, sino que en el centro esté el misterio, es decir, algo que seamos capaces de celebrar todos en común. ¿Sí? Yo creo que no es una reacción a otras cosas, sino vamos a poner esto en el centro. Y una vez que esto se pone en el centro, ¿qué es lo que nos ocurre? Pues que alguien tiene que dedicarse a ser, no sé cómo se llaman esta gente, pero es un oficio, ¿no? Preparar fiestas. Yo lo pasaría muy mal. Organizador de eventos. Eso, es organizador de eventos. Es que no lo tomamos a broma, pero es que hay gente que se dedica a cuidar eso con el máximo detalle y hacer que sea una fiesta, ¿no? Yo creo que algo así tiene que ocurrir. Algo así tiene que ocurrir. Oye, cada uno con su capacidad y la normalidad, pero que se tiene que haber una implicación en, es que esto es importante, esto tenemos que cuidar entre todos, ¿no? Y no voy a banquete puesto simplemente, sino que lo que está pidiendo Gavino es que, oye, que esto no caiga sobre uno, sino que esto sea una cosa en la que todos nos impliquemos, pero porque le demos importancia. En la medida en que le demos importancia, también nuestra comunidad se hará más fuerte, ¿no? Claro, si lo dejamos en esto es una tarea que tiene que hacer alguien por ahí y yo no soy,
sino que yo voy a mesa puesta los domingos, pues vivo de una manera, si estoy de otra, pues será mucho más fuerte, ¿no? Pero yo creo que no es una reacción, ¿eh? O sea, no... ya lo comenté en otro de los vídeos, me preocupa que la recepción de este libro sea reaccionario en ese sentido. No me lo parece, la verdad es que no me lo parece. Eso es, yo creo que el espíritu de Gavino es justo lo contrario, ¿eh? Es decir, no es un espíritu de reacción y de crítica, e incluso yo creo que es comprensivo con... Pues esto se vivió en la Iglesia, pues porque era necesario también vivirlo, ¿no? Pero ahora estamos en otra situación. Necesitamos volver a afirmar el otro lenguaje que vamos perdiendo, ¿no? Igual que los nativos, pues que se ponen como, pues bueno, un poquito así al revés, ¿no? Es decir, oye, que tenemos que volver a nuestras raíces. Que se nos ¿No está creéis de olvidando. todas maneras que este ámbito de la liturgia es uno de los más clericalizados? Quiero decir, es que en este ámbito lo que diga el cura es que es un ámbito donde las comunidades ahí es la realidad. La gente nos hemos desentendido un montón. Es más, ojalá las comunidades fuéramos entidades vivas que pidieran a su presbítero, oye, es que queremos, es que esto lo necesitamos cuidar más, necesitamos que esto, que no depende. Pero es verdad que ahí todavía estamos un poco lejos. Es decir, entre que no hay formación y quien tiene un poco de formación es el cura en este ámbito, y que como el cura es el que preside, el que celebra, pues tenemos muy metido en las venas que, bueno, que estamos condenados a que si tienes un cura al lado que lo hace bien, bien, y si no, pues ¿qué vamos a hacer? Y no sé, ¿no veis que es uno de los ámbitos también muy... Sí, sí, sin duda es uno de los más clericalizados, pero por culpa un poco de todos, de los propios curas, que es verdad, y yo a mí estas semanas que estoy de capítulo, lo que más me cabrea son los que no se saben situar. O sea, vienen a una asamblea capitular al final del día, llevamos 8 horas y pico de reuniones, de palabras, y ya van varios que empiezan diciendo, bueno, estaréis bastante cansados de palabras. Y nosotros, sí. Bueno, pues van a ser 2 paroline. Y las 2 paroline son 20 minutines. Joder, macho. O sea, es que no te sabes situar. O sea, no te sabes situar. No te sabes situar. Y en estos días también a mí me cabrea el cura que viene al capítulo general de los Hermanos de la Salle a leernos una biografía de San Juan Bautista de la Salle. Es que ya no sé si es un insulto a la inteligencia o sea, para decirnos que es el patrón universal de los educadores. Joder, ya eso lo sabemos. O sea, mira, Uno de los patrones. No, este es el patrón universal. Universal. Bueno, sea como sea, pero mira, si viniera uno de los escolapios y nos hablase sobre cómo en la tradición escolapia tenemos elementos en común y hay otros elementos que Juan Bautista de la Salle preguntó qué hay de ese cura que había en Roma fundando escuelas, ¿no? Que cita, ¿no? Pregunta por Calasán, pues me parecería estupendo, ¿no? Pero bueno, entre eso que no nos sabemos situar, entre que a veces se les forma a los sacerdotes pues como unos profesionales del misterio sacramental, tienes que levantar así las manos, no sé cuánto, no sé qué, que nosotros también en general pasamos del tema. O sea, vamos como a un estanco. A mí me sirves lo que he venido a vivir y ya está. A mí personalmente esto me cuesta mucho y me acuerdo mucho de lo de los donatistas y quién es el que celebra dignamente y quién es el que no celebra dignamente, porque es que lo mismo que hemos hablado en algún momento, que algunas de esas herejías de los primeros siglos por ahí siguen pululando, pues a veces también está con el que me cae bien, o como en una comunidad con la que yo estaba, que el ranking de misas era la que era más corta. Entonces, yo recuerdo de preguntar, bueno, ¿y este domingo vais a ir a alguna de por aquí? Porque hay como 8 iglesias alrededor del colegio. Dice, no, tienes que venir a esta, no voy a decir ni la iglesia ni la ciudad, porque esta es la más corta y te queda la mañana libre del domingo. O sea, ¿qué dices tú? Joder, macho, o sea, no... ¿Qué criterios, ¿no? Pero yo muchas veces, como os decía, yo también me tengo que recordar ir a alguna que me parece desastrosa, o sea, me parece que no me mueve a la piedad ni a nada de eso, y me tengo que decir, pues tú tampoco te conviertas en donatista, porque aquí no es por el sacerdote, Eso por lo es. que está ocurriendo lo importante, ¿no? Yo ha habido una enseñanza que me he quedado con este capítulo majo realmente y para
yo estoy de acuerdo en que, mira, le damos una idea para el próximo libro, ¿no? Que lo desarrolle todavía más. Creo que ya Que, está, el próximo libro ya está en marcha pues para el siguiente, y creo que no va sobre esto. Bueno, pues para el siguiente, si lo vamos a leer igual, escriba lo que escriba, o sea que... Yo sí. Pero no, lo que yo decía era recordarme a mí mismo que en esto también hay pedagogía simultánea. A veces hemos caído nosotros mismos, ¿no? Yo recuerdo diálogos así con gente metida en el mundo de la pastoral y esto, como diciendo, no, es que primero hay que evangelizar antes de celebrar, entonces primero hay que formarles bien para que entiendan lo que hay en la liturgia. Y me parece bien porque dices, coño, es verdad, pero claro, pero ahí nos estamos perdiendo mucho. Y en general en la iglesia, incluso con gente buena, maja, pues bueno, pues la formación es muy pequeña, pero se celebra así, porque sí, pues porque así se ha hecho siempre o porque así está mandado, ¿no? Y de ahí vienen pues luego problemas, el no distinguir jerarquías de rúbricas, etcétera, etcétera. Y entonces yo me he apuntado en mi libretilla de ideas, pedagogía simultánea, celebrar viviendo, viviendo, celebrando lo que vas, porque Claro. si no, perdemos mucho. Es muy evidente, o sea, no es un gran descubrimiento, es muy evidente, pero nos lo tenemos que seguir diciendo, o sea, nos lo tenemos que seguir diciendo. Y decirnos también la importancia que tiene lo celebrado, aunque no entiendas, aunque no entiendas. Porque es que en esto, cuando os decía al principio que yo recuerdo con gran cariño el cabreo que me supuso de estudiante leer El espíritu de la liturgia de Ratzinger, y luego lo leí con algún año más y alguna cana más y dije, madre mía, qué equivocado estaba yo, o sea, qué gozada es esto. Pero bueno, en su momento pues te cabreas y te crees muy guay por la Yo guitarra y eso. creo que es celebra precisamente porque no entiendas. Claro, Porque quizás si entiendes mucho no tienes nada que celebrar. O sea, ya está, acabó claro. contigo todo. Sí. De hecho, para mí el mayor problema que tengo en las celebraciones sacramentales es que no se me vaya a la cabeza a analizar el texto o a decir, uy, si esto está relacionado con Jeremías y no sé cuánto y tal. Y entonces, claro, esto, o sea, esto que no deja de ser un prurrito teológico de tontolaba, pero esto me hace desconectar de lo que allí estás viviendo. Como ya sabes lo que es y ya te crees que sabes todas las respuestas, es que me ha pasado en la Eucaristía de hoy, que se han puesto a cantar antes de que te formaras dentro del vientre de tu madre y yo me he puesto a acordarme de Jeremías y no sé cuánto y este libro que leí, ay, yo creo que tengo subrayado en el comentario bíblico San Jerónimo toda esta parte, no sé cuánto, no sé qué, cuando digo, concho, si ya he ido a la cola de la comunión y he vuelto. O sea que a mí eso me pasa mucho. Y como os digo, me falta esa sensibilidad. Pero también es cierto que tenemos que ayudarnos un poquito todos a crecer en que esto tiene sentido aunque no lo entiendas, como decíamos antes. Yo he estado en misas en la India donde no entendíamos absolutamente nada. Sabíamos la misa en la que estábamos y el rito era el mismo, pero había algo que te ayudaba a vivir allí aunque no supieras lo que es. También entesé que se utiliza una liturgia muy simple, pues a través del canto, del gesto, pero que es que siempre es el mismo. O sea, es que te dices, oh, qué tíos más cañeros, pero si siempre hacen lo mismo. O sea, y es más simple que ni sé, pero tiene sentido dentro de todo un proceso. Bueno, pues apuntarnos un poco esa pedagogía simultánea. Y os propongo, si os parece, porque son las 11 ya, que digamos media palabra sobre el colofón del libro, que me parece una maravilla. O sea, el colofón del libro ya después de esto de la liturgia, cuando habla del sembrador, etcétera, yo, vamos, que lo sacaría en panfleto fotocopiado para dárselo a todos los agentes de pastoral. Venga, termino yo. Yo el último párrafo creo que es para que lo distribuyamos. Creo que el último párrafo sí que habría que compartirlo, tenerlo muy presente. Y sobre todo, pues esa figura que desde la sencillez y alegría, pues vive y quiere compartir con otros lo que vive. Ser hombres de trascendencia que dice en algún momento, ser personas de trascendencia y compartirlo, ¿no?, con otras personas.
Bueno, yo me quedo un poco con la idea que creo que compartimos algún día también, y lo dice, de que el papel del sembrador, del pastor, primero es un papel a fondo perdido, es decir, que no mide, no espera. Es un poco una visión más oriental que occidental, ¿no? El desasirse del resultado, es hacer y, bueno, y a partir de ahí, pues olvidarte un poco de los frutos o de medir. Bueno, pues esta obsesión nuestra a veces siempre por, y esto supongo que en vuestro cole pues pasa igual, la pastoral está dentro de la calidad, y entonces pues se mide todo. ¿Cuántos han participado en no sé qué? ¿Y cuántos hay? ¿Y por qué? ¿Y qué vais a hacer? Y todo es así, bueno, que no está mal, pero que al final dices, bueno, chico, y al final estás pensando en la trampa para que no te pillen de calidad en vez de... Entonces eso por un lado. Y segundo, una cosa que me parece clave, ¿no? Que es que la mejor manera de evangelizar es compartiendo tu ser evangelio. Es decir, que no hay posiblemente otra manera. No, un pastor no es alguien que habla de, sino que se comparte siendo testigo, caminante, hijo, que es capaz también de abrir su corazón y de poner lo que es, pues también al servicio, ¿no? Muchas veces lo comentaba, yo creo que en el equipo de pastoral juvenil de la diócesis, y salía esta conversación ahora con el tema del sínodo y no sé qué, y también salía este tema, ¿no? ¿Cuántas veces, qué poco hablamos de nuestra propia experiencia, de nuestro proceso, de nuestra experiencia de Dios, de lo que nosotros recibimos, de lo que fuimos testigos? Hay como ciertos, bueno, pues pudores muchas veces insanos que no ayudan, ¿no? La única manera bueno, pues de evangelizar es que ellos vean en ti pues un caminante como él, que va un poco por delante, que va haciendo camino también y que... Entonces eso sale en ese capítulo y me parece pues algo muy bonito, ¿no? Y muy clave. Hablar menos de la teoría y hablar más del camino que se hace juntos y de la experiencia de Dios que se tiene también, ¿no? Yo me Sí, quedo él con... lo dice ahí, perdona que te diga, lo estoy leyendo ahora, él lo dice al final ya del capítulo, ¿no? De este colofón final. Dice, en el fondo el pastor sembrado, su vida entera es anuncio de otra dicha. No dice la transmisión, no dice su vida entera, que es lo que tú dices, ¿no? Y eso es lo que tienes que, eso es lo que tienes que mostrar mediante la liturgia, ¿no? Una autenticidad de que lo vives de verdad, ¿no? Y que tu vida entera es el anuncio, ¿no? Y eso se hace con alegría, ¿no? No se hace con cálculos. Lo dice, de sembrar con alegría sin calcular fríamente el fruto. Y ya termina ahí. Perdona que te haya interrumpido, que lo estaba No, leyendo. bien, perfecto. No, es así. Pues hay que pedir permiso para entregarlo a los agentes de pastoral, pues por ejemplo cuando estén un poco desanimadillos. O sea, cuando digan que para qué estamos aquí haciendo esto, que todo sale igual, que al final no te escuchan, que el otro compañero estaba mirando el móvil mientras estaban explicando en el claustro de pastoral, pues un poco hay que recordarnos esto. Yo creo que es bonito, que es necesario y que realmente, bueno, pues se pone en el centro porque como yo en las tarjetillas de visita que tengo obligación de tener, pues yo puse una imagen que encontré por internet de nadie va a leer ningún otro evangelio, o perdón, muchos no van a leer otro evangelio que tu vida. Y o te lo crees y actúas así sin por ello ponerte máscaras, o entonces no evangelizamos y no hacemos nada, porque al final de lo que hay en el corazón es de lo que podemos hablar. Jorge, hay dos tipos de personas, bueno, a lo mejor hay más. Están los quemados o está el otro extremo, que es los que siempre dicen que todo ha salido fenomenal. Y a veces tú estás en el medio diciendo, hombre, a ver, quemado no estoy, pero que todo ha salido fenomenal, tampoco, joder, podemos mejorar algunas cosas. Entonces, bueno, pues sí, ojalá sepamos ahí con alegría seguir viviendo el día a día, que es pues muy, muy bonito, ¿no?
Pero bueno, Muy bien. ojalá que lo leamos con más gente todo esto. Ojalá. Ujú. Y cómo trabajar esto, que eso lo hemos compartido menos. ¿Qué hacer? Porque el diagnóstico está genial, pero las respuestas no son fáciles. De momento cuidándonos y seguro que salen cosas. Nos va trabajando, la lectura nos va trabajando, el compartir nos va trabajando. Y ahora queda por decidir el próximo libro y la próxima fecha. Y estábamos ahí con Simone Weil, si os parece. Y uno de los dos, o echar raíces o a la espera de Dios. A mí me va bien cualquiera de los dos, porque va a ser una gozada volverlo a leer, así que... Pues lo que diga Santi y Rafa. Yo no he leído ninguno, me dejo guiar. Sí, yo, vamos, los dos sí, Simón Bailes. Los dos directamente. Sí, no, bueno, ese es muy dura y tiene mucha amiga, Simón Bailes. Yo pido que como lo vamos a compartir en junio y vienen tiempos en el cole intensos, que el que elijamos sea asumible para una persona media como yo, que no saca todo el tiempo que le gustaría para leer algo un poco intenso. Y entonces, bueno, de los dos, el que veáis que no sé si son parecidos, de longitud, de densidad, de lo que sea, pero bueno, que yo pueda llegar a junio habiéndolo leído, disfrutado y no agobiado porque no me da la vida, no llego. A partir de ahí, pues es lo único que puedo aportar en este momento, lo que vosotros veáis bajo vuestra sabia intuición. Venga, Romano. No, a mí me da igual, ¿eh? De verdad, cualquiera de los dos. A la espera de Dios. Pues venga. ¿Sí? Pues venga, a la espera de Dios para junio. Y sería pues más o menos el 13, lunes, hasta ahora. O sea, estaremos agobiados todos con nota, pero bueno. Ese día a mí me viene fatal. Pues 20. Uno, porque es el cumpleaños de mi hija, y dos, porque al día siguiente me voy de excursión de fin de curso con segundo de secundaria. ¿Segundo de secundaria? Con segundo de secundaria, con mi tutoría, claro. Ah, mira. Pues venga, el 20. Era de Dios en ese momento para que me proteja en el camino. 20 de junio. 20 de junio está bien. ¿Sí? ¿Una edición que valga la pena? O es que estoy viendo aquí en Amazon y solo aparece un libro que tiene así como pinta muy antiguo. A la espera de Dios, estructuras y procesos, religión, tal cual. No lo tengo aquí. Yo es que lo tengo en una versión fotocopiada. Lo tengo en versión fotocopiada. Y no sé ni de quién es la edición. Pero bueno, hablamos de ello, ¿vale? Si no me equivoco, hay una edición en Trota. Sí, Trota tiene sus obras. Yo creo que está bastante bien, vamos. Creo recordar. Vale, perfecto. Pues ya busco. Perfecto. Bueno, pues buenas noches a todos. Nos despedimos. Igualmente. Y nos vemos Buenas noches. El 20 de junio, hemos dicho. Muy bien. Muy bien. Dices. Descansad. Chao. Chao.